Listo, profe. Acá. Entonces, mira, aquí tenemos el título de la lección, de la clase de hoy, del módulo 3. Un solo Dios, Padre de todos los hombres. Ajá. Y ve, tú vas a ir pasando la página. Sí. Ajá. Entonces, dale ya con la segunda, la primera, pues, de todas. Es bien lindo este módulo. Bueno, en el índice vamos a conocer al Dios único, los atributos de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, centralidad de la Trinidad en la vida cristiana, creador del cielo y de la tierra, creados a su imagen y semejanza, hombre y mujer en la armonía de la creación, el pecado original, la gracia santificante, gracias actuales de estado, carisma, muerte, juicio y resurrección de la carne, cielo, infierno y purgatorio. La providencia divina, ¿qué quiere Dios? ¿Quiere Dios el mal? Sentido de la vida y espiritualidad. Ajá. Profe, te escucho un eco muy fuerte. ¿Cómo? Hay un eco muy Hay un fuerte. eco, Bájale volumen al tuyo, profe. a este teléfono. No, al tuyo, a tu A mi teléfono. a tu internet, a tu computadora. Ivette, Ajá. como tienen las computadoras muy cerca, una de las dos tiene que silenciar el micrófono para que no se escuche el eco. Ah, claro. Correcto, es correcto. Ajá. ¿Lo silencias tú el tuyo? Ok. Bueno. Aquí empezamos. Lo primero que tengo que hacer, ¿se oye bien ahora? ¿Se oye? Ahora sí, se escucha muy bien. Perfecto. Se escucha Sí. perfecto. Bueno, lo primero que tengo que hacer es conocer todo lo que puedas sobre Dios para poder amarlo, servirlo y saber qué estoy dispuesta a hacer por Él. ¿Cómo? Por medio de la revelación, donde Él nos dice cómo es todo lo que ha hecho, un Dios vivo, omnipotente, eterno y perfecto. Asumiendo las consecuencias de este amor traducido en obras, haciendo lo que al amado le complace, dando gracias por todo lo que de Él viene, confiando siempre en Él y usando correctamente las cosas creadas por Él. Bueno, este párrafo es bueno meditarlo cada uno en su casa y hacer como un tipo de examen de conciencia, ¿no? ¿Cómo va a ser mi amor por Dios a partir de estas clases que estoy recibiendo, ¿no? Es un amor traducido en obras, o sea, obras de caridad y el buen comportamiento. Entonces, haciendo lo que Dios le complace, siempre hacer su voluntad, dándole gracias por todo lo que de Él viene, confiar siempre en Él, aunque Él no haga nuestra voluntad, sino la de Él, y usando correctamente las cosas creadas por Él. O sea, pero en esto sí usamos nosotros. Bueno, pero podemos definir a Dios cómo es, quién es, por qué es omnipotente, en dónde lo encuentro, qué me hace confiar en Él. Debo darle las gracias por todo lo creado. ¿Quién me enseñará a conocerlo? Si quieren responder estas preguntas, lo que a ustedes les parezca, abrimos los micrófonos, pues, que den su opinión. Ay, no oigo nada, un silencio. ¿O seguimos con la próxima lámina? Bueno, rapidito, yo creo que Dios, si podemos definir la palabra Dios, es la perfecta definición de amor. Amor en todo el sentido de la palabra, que nos amó tanto que nos dio a su propio hijo. Y debo darle las gracias en todo momento, pero para conocerlo tengo, de verdad, tengo que conocerlo a él a través de su palabra, a través de la oración, a través de todo lo que veo alrededor mío, que sabemos que él ha creado todo lo que está alrededor, toda la maravilla en forma perfecta. Entonces, para mí, la palabra perfecta que puedo decir a Dios es amor. Él es la definición perfecta del amor. Bellísimo, Marina, bellísimo. Bueno, vamos a hacer intervenciones en cada lámina de una sola, porque tenemos que terminar a las 5:30, porque la profesora Ana necesita su Zoom, ¿no? Bueno, seguimos entonces. En la iglesia, como madre y maestra auxiliada por el magisterio, nos enseña que solo necesitamos hacer un esfuerzo para empezar a conocer a Dios y participar de su plan divino de salvación y no querer separarnos más de Él. Al conocer sus características esenciales de Dios, me adhiero más a Él, lo encuentro más cercano a mí, confío en Él en todas las circunstancias de mi vida.
Todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. Por lo tanto, hay que vivir en continua acción de gracia. Es lo que decía Marina, que Dios es amor y todo, todo nos lo da con el amor inmenso que nos tiene. Seguimos, Ivette. Entonces, ya dijimos que el primer sitio para conocer a Dios es la Iglesia Católica, que es la que mantiene la revelación y su palabra. Pues. Entonces, tenemos el segundo método, el catecismo. Puesto que nuestro conocimiento de Dios es ilimitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a través de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y pensar. Fíjense que los judíos escribían el nombre de Dios con puras consonantes, no ponían vocales porque era innombrable, ¿no? Entonces, esas consonantes que ellos pusieron, se le añadieron unas vocales y salió el nombre de Jehová. Pero si ustedes ven en el Evangelio de Mateo, él no nombra a Dios, sino para nombrar a Dios dice el reino de los cielos en sus parábolas y en sus enseñanzas, porque es tan respetuoso y tan grande el nombre de Dios que no merecemos ni siquiera nombrarlo. Pero cuando llega Jesús aquí a la tierra, bueno, ya se hace más familiar, ya nos permitimos amarlo más por la figura de Cristo. Sigue, bueno. Entonces, de este modo, mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por su propia fuerza, que es el de la revelación divina. Esto nos dice se me olvidó, ¿la cuál? Sí, el Concilio Vaticano II, pero esta es la Constitución, pero no se ve aquí arriba. Ajá. Bueno, después le digo lo que significan las iniciales. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Bueno, vamos a definir lo que es la palabra misterio. Misterio es lo que está oculto. San Pablo lo describe muy bien en una de sus cartas, donde dice que Cristo vino a correr el velo que ocultaba su designio y lo que tenía que hacer aquí en la tierra, el mandato de Dios, ¿no? Entonces, misterios son, bueno, verdades que no podemos entender, pero que tenemos que creer y que no las entenderemos nunca porque nuestra mente no está diseñada, o sea, no tiene el tamaño para entender las cosas de Dios. Bueno. Entonces revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Bueno, como manda a su Hijo, Él se hace humano para entendernos a nosotros, vivir con nosotros, comer lo que nosotros comemos y entrar en nuestras mentes. Y después el Hijo envía al Espíritu Santo para que no se nos olvide todo lo que Él dejó revelado a los apóstoles y sus sucesores. Y ahí entramos nosotros los sucesores. Entonces, toda esta revelación se encierra en este librito que ven aquí, que es el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia consiste en que todas las verdades reveladas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se conservan idénticas, intactas. No se puede variar en nada, aunque a mí me gustara variarla, no lo puedo hacer. Entonces el magisterio es el encargado de cuidar esta revelación, todas estas palabras. Bueno, y las siglas estas DS es Dessinger, es un libro que el autor se llama Dessinger, Enrique Dessinger, donde él está dedicado solamente a estudiar toda la revelación y que no se salga de lo que Dios nos reveló y no haya herejías. Y en caso de que haya una herejía, ese libro nos dice esto es herejía o esto es verdadero, etc. O sea que además de que el magisterio conserva toda la revelación, este señor se dedicó a sacar lo que son los anatemas, son las anatemas o si no las herejías, que es la división de la iglesia, el no creer la escritura como Dios nos las reveló. Vamos con la otra. Bueno. Entonces empezamos por el principio, un solo Dios. Que venga a su lado izquierdo, dos manitos ahí,
¿Saben de dónde viene ese cuadro? Esa partícula de ese cuadro. ¿No la identifican? Ah, ay, pero no me contestan, están muy calladas. ¿Están oyendo? Sí, 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 Ajá. estamos oyendo, profe. Ok. Yo estoy un poco confundida y quizás errada, pero me parece Miguel Ángel o Leonardo da Vinci. Sí, es Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. La creación está en el Gracias, techo. Se te fueron las láminas. Está en el techo de la Capilla Sixtina. ¿Qué significa para ustedes esas dos manos? ¿De quién son esas dos manos? Bueno, yo creo que una mano es la mano humana y la otra es la mano divina. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces, un solo Dios. Creo en un solo Dios. Con estas palabras comienza el símbolo de Nicea Constantinopla. Constantinopla. La confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es único, no hay más que un solo Dios. Entonces la fe cristiana confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por sustancia y por esencia. Eso nos lo dice el catecismo en el número 200. Entonces aquí tenemos un cuadrito que dice religiones hay muchas, pero Dios solo hay uno. Un solo Dios. No solo. Bueno, entonces este concilio niceno-constantinopolitano, después de unos concilios anteriores, llegaron a hacer la oración del credo, porque había anatemas, había herejes, había de todo, hasta que este concilio fue muy, muy cristológico y se llegó a la conclusión de todas las verdades que en el credo, que también se llama símbolo de los apóstoles. Así cuando ustedes le digan el símbolo de los apóstoles, ya ustedes saben que es el credo. El credo es niceno-constantinopolitano, porque se hizo en dos ciudades, en dos partes, una en Nicea y otra en Constantinopla. Ok. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó su fe en fórmulas breves y normativas para todos. Quiso recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados destinados a los candidatos del bautismo. Dios, amantísimo, buscando y preparando solícitamente la salvación de todo género humano, con singular favor, se eligió un pueblo a quien confió sus promesas. ¿Qué pueblo es este a quien él confió sus promesas? Jerusalén. ¿Ah? Los que vienen del Antiguo Testamento. A los judíos. Los judíos. Ok, esa es. Jerusalén. Bueno, esto lo dice Dei Verbum 14. Esto es otra constitución del Concilio Vaticano II. Otra de las partes del Concilio Vaticano II. Ajá. Seguimos. Entonces, aquí tenemos varias laminitas que nos muestran, bueno, cada una que quieren decir que la primera, a mano izquierda, ¿qué significa? ¿Qué les recuerda esa lámina? Es un evangelio. ¿Qué les recuerda esa laminita? ¿Quiénes ven ahí? Está Jesús, María. El que tiene la corona dorada es nuestro Señor. Está acompañado de dos personajes. Y vienen en un camino. Santiago y... Emaús. Emaús. Sí, el camino de Emaús. Fíjese que vienen en el camino y entonces ellos lo invitan a que se quede en la posada y cuando él parte el pan se dan cuenta de que es Jesús. Ese evangelio es precioso. Bueno, otra laminita para que tenemos que conocer lo que es la Dei Verbum, que es la constitución del Concilio Vaticano II. Entonces, que es uno de los 16 documentos y una de las 4 constituciones dogmáticas resultantes del Concilio Vaticano II, que fue en 1962 a 1965. Ajá. ¿Qué significa Dei Verbum? Significa palabra de Dios. Y fue tomada como costumbre en los documentos católicos de importancia las palabras iniciales del documento, o sea, DV, es Dei Verbum. Bueno, entonces, ¿qué nos aporta esta Constitución del Vaticano II? Con el trabajo de reflexión que se desembocó en la promulgación final del documento sobre la revelación divina, por primera vez en un concilio se estudian categorías tan fundamentales del cristianismo como son la revelación,
la tradición y la inspiración. Estas tres categorías entran dentro de la revelación divina. Y aquí tenemos el librito de la Dei Verbum, con el signo del San Pedro, de la cúpula de San Pedro, del Vaticano. Ajá. Entonces, al pueblo de Israel, su elegido, Dios se le reveló como único. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto lo dice el libro del Deuteronomio en 6, 4, 5. De tal forma se reveló con palabras y obras a su pueblo elegido como el único Dios verdadero y vivo, que Israel experimentó cuáles eran los caminos de Dios con los hombres y hablando él mismo por los profetas. Los entendió día a día. Los profetas hacen un papel muy, pero muy importante en estas revelaciones, porque Dios se lo revelaba directamente. Conocemos a Isaías como el profeta de la mesianidad, el profeta del Mesías, y otros de los castigos de Dios, como Jonás, etc. Bueno, seguimos. Entonces aquí tenemos el libro del Deuteronomio, que es el segundo libro de leyes, o sea, deutero significa segundo. Entonces aquí nos dicen tiempo de reflexión, pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Dice Deuteronomio 4:29. Entonces, esta es una pregunta para ustedes analizarla. ¿Qué pide Dios de nosotros? Eso ustedes pueden escribir y comentar cuando tengamos la segunda clase, porque está el tiempo contado. A mí me gusta siempre compartir, pero hoy casi no tenemos tiempo. Entonces, la economía del Antiguo Testamento está ordenada sobre todo para preparar, anunciar proféticamente, donde dice Lucas 24, y significar con diversas figuras la venida de Cristo Redentor universal y la del reino mesiánico. Más los libros del Antiguo Testamento manifiestan a todos el conocimiento de Dios y del hombre y las formas de obrar de Dios justo y misericordioso con los hombres según la condición del género humano, demostrando así la verdadera pedagogía divina. También seguimos con la Dei Verbum. Pero quería hacerles otra acotación. Ya estamos cercanos al tiempo de Adviento, que Adviento significa la llegada de nuestro Salvador. Bueno, las lecturas de la misa del tiempo de Adviento están muy llenas del anuncio del Mesías, entre ellas Isaías. Entonces es bonito no perderse ninguna de estas lecturas. Sí, bueno, seguimos. Por los profetas, Dios llama a Israel y a todas las naciones volverse a Él, que es el único. Porque acuérdense que en el tiempo de los judíos, ellos eran un pueblo nómada, no estaban asentados en ninguna parte, y llegaban a pueblos y se quedaban rodeados de muchos idólatras, de otras tribus y poblaciones que no conocían al Dios único. Y entonces muchas veces caminaban hacia la idolatría, dejaban al Dios único y caminaban hacia la idolatría. Ese fue siempre el pecado más grande que cometió este pueblo y entonces Dios los castigaba con exilios, etcétera, ¿no? Bueno, incluso tenemos al rey Salomón, que era tan piadoso, que le pidió a Dios sabiduría, etcétera, y su reino cayó porque él se volvió idólatra. Tenía varias esposas que eran de otros pueblos y entonces le pedían que él fuera al altar donde tenían esas esposas y que le echara un incienso y no sé qué más. Bueno, entonces él llegó un momento que no adoró al Dios único, o por lo menos le faltó el respeto y por eso su reino fue dividido. Fíjense lo pésimo que es ser idólatra, no creer en un solo Dios. Porque es un pecado muy, muy grave. Bueno, volveos a mí y seréis salvados, con fines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ninguno otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. Aquí tenemos Isaías, este es el profeta que se los nombré anteriormente, y el catecismo. La economía del Antiguo Testamento está ordenada sobre todo para reparar, que es anunciar proféticamente, lo vemos en Lucas 24, y significar con diversas figuras la venida de Cristo Redentor universal y la del reino mesiánico, con todas sus características y todas las bondades que nos da Dios con el Mesías. Ajá. Bueno, aquí les puse la foto de Isaías. Bueno, ajá. Ajá, aquí está la foto de Isaías. Bueno,
Dios se ha anticipado al hombre y se revela por medio de su Hijo Jesucristo, que es el gran profeta, bueno, el verdadero profeta. Pues. Las verdades sobre él también nos enseña por medio de la iglesia y en el credo de los apóstoles las verdades fundamentales sobre lo que se basa la vida cristiana. Además, nos deja su palabra en las Sagradas Escrituras, donde Dios nos instruye de manera paternal los caminos que llevan al hombre a discernir mediante la razón, hacer el bien y evitar el mal. Nos da armas suficientes para poder usar la libertad ante tantas propuestas filosóficas. Hay muchos falsos dioses, hay amuletos, hay corrientes ideológicas, etc. Cuidado con esto, señoras, porque que si en la azabache uno cree que es una cosa insignificante y resulta que no, que es una piedra de esas de idolatría, los corales, no sé qué más, a menos que uno se ponga un collar de corales como collar, no como símbolo de buena suerte. Entonces, voy a aprovechar aquí de decirles que cuando en el WhatsApp aparece, cuando dan el pésame, aparece un lacito negro. Ese lacito negro lo están usando los musulmanes para quitarnos la cruz, para sustituir la cruz. Acuérdense que la cruz es el único signo de nosotros, no tenemos que tener ningún otro signo. Entonces, cuando ustedes vean esa cintica, quítenla o hagan la propaganda de que eso no es cristiano. Y así estamos amando a Dios. Pues, bueno, con este libre albedrío que Dios nos dio, labramos nuestro destino hasta el final. Fíjense, este pedacito vamos a explicarlo. Libre albedrío. Dios nos hizo libres. Somos libres de elegir el bien y de elegir el mal. Somos libres de amar a Dios o rechazarlo. Pero esta libertad, cuando se convierte en libertinaje, no nos lleva al cielo, nos lleva a otra parte, que es el infierno. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos amuletos, corrientes ideológicas, porque cualquiera nos puede convencer con sus buenas ideas, incluso los hermanos separados, los protestantes, que ellos entienden la Biblia de otra manera, muy diferente a nosotros, a la iglesia. Y la verdad está en la iglesia católica, porque ha sido desde los siglos custodiada ¿qué les quiero decir? Escrita y cuidando de las herejías, de los anatemas y todas estas cosas. Ve, la felicidad eterna es la felicidad eterna o la exclusión del reino. Bueno, voy a enchufarla, tengo que enchufar la computadora porque tiene batería baja. Un segundito, niñitas. Ajá. Sí, no, bueno, mira el canal. Ya, un segundito. Seguimos. No alcanza. La ponemos en la silla en la computadora. Ay, Dios mío. Sí, ¿qué cantidad qué cantidad de interrupciones, niñas? Perdone, pero hemos tenido demasiados inconvenientes. Espero que la segunda clase sea más tranquila, sin tanto inconveniente. Sí. ¿Qué suena? ¿Qué suena tú? Ah, ok. Bueno, ¿cómo pasa la segunda lámina? Ya viene Ivette a pasar la segunda lámina, porque estamos lejos del enchufe. A mi teléfono. Bueno, pero darle la otra lámina para que ellas la vayan leyendo. Si alguna me hace el favor y a las 5:15 me avisa porque tenemos que entregarla. ¿Ah? Sí, ajá, ok. Bueno, seguimos. Estoy pendiente que Ana Teresa necesita para otra clase su reunión de Zoom. Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y todas las fuerzas. Esto lo leemos en Marcos 12. Jesús vino a enseñarnos la verdad con su palabra y su ejemplo. Las verdades sobre Dios que nos conducen a amarlo y a enseñarnos el modo de vida que pruebe nuestro amor. Bueno, ustedes saben todos los relatos, todos los evangelios, en Galilea, en Nazaret, en Jerusalén, en todas partes. Él se dedicó a enseñar y entonces envió sus discípulos de 2 en 2. Bueno, dentro de esos discípulos estamos nosotras, señoras, porque estamos oyendo esta clase, pero no es para adornar y cultura general, es para ponernos en práctica y llevar lo que estamos recibiendo a otras personas.
porque ese es el mandato de Dios y los envió de dos en dos, por todo el mundo, o sea, donde estemos, una fiesta o una reunión de colegio, que podamos sembrar la semilla del Evangelio, lo hacemos. Bueno, en efecto, según Juan, sí, cámbiala. En efecto, según Juan 7, 17:3, el conocimiento del Padre está unido al conocimiento de Jesucristo, a quien tú has enviado. Él es el enviado de Dios. En cambio, los profetas son enviados a anunciar, pero el profeta en persona es Jesús. El Padre es aquel que ha enviado a Jesús al mundo. De él viene Jesús o de él ha salido Jesús. Esto es parte del misterio de la Santísima Trinidad. Enviando al Hijo, Dios Padre ha mostrado su amor a los hombres. Y se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que recibiéramos por él la vida. Bueno, la vida la recibimos cuando Él muere en la cruz. Ahí nos redime. Sí, ya. Ajá. El discípulo, entonces, es aquel que se sienta a los pies de su maestro, escucha y aprende. Jesús es maestro. Ay, esta no salió bien. No salió bien. Bueno, habíamos hablado anterioridad que nosotros somos discípulos, ¿no? Entonces, tenemos que transmitir la palabra de Dios genuinamente, tal como es, para que los que la reciban con la fidelidad y la verdad encerradas dentro de ella, como ha sido desde los apóstoles hasta nuestros tiempos. Bueno, seguimos. Al enviar al Hijo, el Padre se da a conocer. El Hijo que conoce al Padre lo da a conocer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto se lo dice Jesús al apóstol Felipe. Entonces le dice Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios unigénito, el que está en el seno del Padre, él mismo lo dio a conocer, o sea, Jesús. Es bueno leerse estas lecturitas de Juan, que el Evangelio de Juan es muy, muy denso para conocer a nuestro Señor. Bueno, es el Evangelio donde se demuestra la divinidad de Jesús. Él no narra sino 3, 4 milagros, pero todo lo demás es pura enseñanza de lo que es Jesús. Cuando dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, conocer a Dios equivale en consecuencia a establecer primero una relación personal con Él, a tener experiencia de Él y al iniciar un vínculo con Él que pueda ser descrito con el nombre de comunión. Bueno, alguna que quiera responder qué es una relación personal con Él, con Dios. ¿En qué consiste eso? Concheta. Eso consiste en estar en contacto con él, hablar con él, Ajá. Mostrarle todo lo que sentimos, lo que somos, y Ajá. agradecerle por lo que hace por nosotros. Mira, y a tener experiencia de él, ¿cómo defines tú esa experiencia con él? Una experiencia muy maravillosa, bellísima, algo tan especial que uno, es difícil explicarlo, pero es algo que uno ve una luz, algo tan bello, tan precioso. Sí. Ajá. ¿Y para ti qué significa la palabra comunión? Bueno, para todas, pues. ¿Qué significa la palabra comunión? Comunión. Comunión es como unión con Él. Es ese Eso. amor personal que yo siento con Él, esa relación íntima, saber Ajá. que Él habita dentro de mí y que cuando yo tengo ese diálogo íntimo con Él, hay un encuentro y hay una unión con Él en mí, en mi ser, en mi alma. Es mi relación personal que tengo con el amado, con ese amado que yo conozco, que sé que habita dentro de mí. Muy bien, María. Mira, pero también comunión, cuando nosotros recibimos, está perfecta tu definición, ¿no? Pero te voy a agregar algo más. Cuando nosotros comulgamos, es común unión con Dios y con nuestros Exacto. hermanos. Sí, señor, sí, Ajá. profe, tienes toda la Ajá. razón, común unión. Y ahí Ajá. yo creo que es el éxtasis de amor, porque tengo esa común unión conmigo, donde Ujú. nosotros en ese momento que tomamos la comunión, somos ese sagrario vivo que lo recibimos, y también Sí. con los hermanos, ciertamente que es así, profe. Ajá. Y somos templo y sagrario de la Sí, Santísima señor, Trinidad. sí, señor.
Sí, ajá. Ay, bellas las respuestas de ustedes. Bueno, segunda, ¿quién es Dios? Dice, el que es. ¿Dónde, si se acuerdan, en dónde están esas palabras y a quién se las dirige el mismo Dios? Yo soy el que soy. ¿No se acuerdan? A Moisés, Sí, cuando está en la zarza y la ardiendo, está viendo, profe, ajá, tiene razón. que lo envía. Fíjense que la palabra enviar empieza ya cuando Dios se le revela a Moisés, o sea, ve al pueblo y dile quién soy yo. Bueno, entonces le pregunta, ¿y quién le digo que eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Dice, yo soy el que soy, no tiene nombre. O sea, porque los humanos estamos muy por debajo de él, entonces él es el superior a todo, ¿no? Es el único eterno, sin origen y sin fin, y está vivo, presente. Bueno, entonces... Éxodo 3:14. Ajá, Éxodo 3:14. Bueno, pero voy a añadirles algo a ustedes. Cuando ustedes leen el Evangelio de Juan, si quieren hacer esa tarea, no se las estoy pidiendo. Sería buenísimo que se dividieran entre ustedes los capítulos de Juan. Y entonces que digan cuántas veces en ese capítulo encuentran la palabra yo soy. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pan vivo, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la verdad, el camino y la vida. Eso es muy bonito hacer esa tarea, porque claro, estamos conociendo a Dios, ¿no? Y conocer a Cristo también es conocer a Dios y conocer al Espíritu Santo. Entonces, si ustedes quieren, entre ustedes se arreglan y se dividen el Evangelio de Juan para que, y ponen el capítulo y el versículo y la frase que encontraron. Es muy, muy interesante hacer eso en el Evangelio de Juan. Bueno, seguimos. Seguimos, Ivette. Ajá. Dios real. Otros dioses son falsos. Yo soy Yahvé. No hay ningún otro fuera de mí. Ningún Dios existe. Esto lo dice el mismo Isaías, ¿no? Bueno, voy a pararme en esta frase. Hay un pasaje del Evangelio donde está el profeta Elías luchando en un pueblo que cree firmemente en un Dios que ellos llaman Balaam. Bueno, y el rey, la reina y toda esa gente eran de Balaam y Elías era perseguido. Entonces él le dice, yo les voy a demostrar cuál es el verdadero Dios. Entonces ustedes pongan sus víctimas en el altar y yo pongo mi víctima en el altar de Balaam y yo pongo mi víctima en el altar del Dios verdadero. Y vamos a pedir fuego del cielo y el fuego que queme la víctima de Balaam o de Dios, ese es el verdadero Dios, en donde se queme la víctima en el altar. Bueno, aquellos sacerdotes bailaron, brincaron, se pullaron, se sacaron sangre, y bueno, hicieron de todo y al atardecer entonces le dice Elías, bueno, vamos ya que su Dios no los oyó, debe estar dormido, entonces vamos a probar con mi Dios. Agarró agua y la echó sobre el altar, sobre la víctima, como para demostrarles más, ¿no? Dio vueltas, etcétera, y después pidió el fuego al cielo y el fuego bajó y quemó la víctima. Así le demostró él a esos creyentes en Balaam que el único Dios es el Dios de que nosotros estamos hablando, el Dios verdadero, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ajá, seguimos, Ivette. Ah, ya está, ya estamos. Un poquito más, bueno, nos queda un poquito más. Seguimos. No sé, ¿ah? ¿Usted la que sabe, profe? ¿Cómo? Usted la que sabe. Sí. No. ¿Una lámina más? No, son 23, son 42. No, una más. Okay. Bueno, vamos a terminar con la siguiente lámina, que vamos por la 22, creo. Por la 23. Esta es la 23. 23. Vamos a ver la 23 y quedamos ahí. Entonces, ponla ahí, que no sale aquí. Esta es la 23. ¿No sale? No sale aquí en la pantalla. No. Dejé de compartir. Ajá, espérese que hay una falla técnica. Aquí. Tranquila, bueno, no se preocupe. ¿ah? Ya va que Ivette te está poniendo aquí dice compartir pantalla. Hay falla Le doy a falla técnica.
Ajá. Y ve, te saliste de compartir pantalla. Vuelve a compartir la pantalla. Y ve. Ajá. Bueno, yo tengo aquí un signo verde que dice compartir pantalla. Le doy ahí. Y si se va, ajá, ahora sí, aquí empezaron las láminas. Sí. No, pero aquí salió una lámina de Google Chrome. No. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque acuérdense que la profe tiene su clase a las 5:30. Entonces, bueno, acuérdense de hacer la tarea del Evangelio de Juan y repasen estas laminitas que yo se las voy a mandar a la noche o mañana en la mañana, cuando pueda. Bueno, no me queda decirles sino que las quiero mucho, me parecen todas muy bellas y sus respuestas preciosas y vamos a seguir unidas por un tiempito. Gracias, Muchas gracias. profesora, y gracias, compañeras. Dios lo bendiga a Buenas todas. tardes a todas y bendiciones. Gracias, buenas tardes también. Bueno, Muy igual. contenta con toda Amén. este Terminamos. preámbulo que hemos En el nombre del comenzado. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este rato que lo pasamos contigo para conocerte, para amarte más y para servirte. Ayúdanos a estar siempre en tu presencia y no ofenderte nunca. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, Amén. Gracias. feliz fin de profesora. semana. Amén. Igual. Gracias, Chao. profesora Lina. Gracias por Gracias. todo. Buenas Ustedes. tardes y bendiciones. Igual, feliz tarde para todos.